Hola amigos, ¿qué tal? Estoy muy contento de saludarlos para ver el tema 3 del módulo 1 de numerología esencial y de todo nuestro programa que es la ola de la abundancia. Este tema está muy bonito porque básicamente nos va a ayudar a recapitular y darle un sentido a todo lo que hemos estado haciendo anteriormente. Y como pueden ver en pantalla, se llama Tu mente empoderada desde una historia bien contada. Hemos estado girando mucho alrededor de la historia, de nuestro pasado, del origen, de los arquetipos, y sería bueno que recapitulemos un poquito al respecto para recordar qué es lo que hemos estado trabajando. Primero analizamos que de todo nuestro pasado y de todas las experiencias que hemos ido experimentando, van surgiendo un montón de creencias y van surgiendo un montón de patrones, básicamente de sobrevivencia, porque queremos ser aceptados. Es muy, muy doloroso el rechazo en sus múltiples formas. La confusión, la frustración, por supuesto el abuso y cualquier otra situación que hayamos vivido durante nuestra infancia. Y evidentemente esto crea potenciales infinitos que básicamente dependiendo en dónde nos estemos enfocando, se van a ver reflejados de una forma u otra. Y para eso después en la segunda clase lo que hicimos fue echarnos un clavado, pero ya nuestra propia historia y cada uno de ustedes con su mago aliado trabajó para compartir cuáles son esos principios o esas improntas que se han ido estableciendo en nuestra vida y que finalmente determinan mucho de lo que somos hoy y de lo que estamos creyendo y de la historia que nos queremos contar. Pero vamos a recordar algo muy, muy importante. Desde donde tú estés viendo las cosas, es verdad. Y todo depende del punto de vista desde donde te estés parando, como podemos ver aquí en esta imagen. Las tres observaciones que vemos aquí reflejadas son verdad. Dependiendo de dónde lo estés viendo, se va a reflejar o un círculo, o un cuadro, o un cilindro y un color distinto, imagínate. Entonces, incluso ante la evidencia de tu propia experiencia, donde te fue mal intentando hacer algo, donde te sentiste juzgado, donde viste que no tenías las habilidades o donde básicamente te sentiste rechazado, no son suficientes para determinar que así sea tu vida. Es simplemente una historia que te has estado contando y lo que estamos haciendo juntos con estas bases para llegar después a las herramientas de numerología y poderlas utilizar con mejores resultados, es descubrir exactamente qué es lo que nos estamos contando y por lo tanto cómo estamos viviendo. Así que, magos, quiero que nos demos cuenta que todo se trata de tener el punto de vista que tenga el mayor propósito y la mayor contribución para el mundo. Eso es lo que queremos hacer, tener el punto de vista más inspirador. Porque si miras las cosas de un lado, puedes incluso sentirte como víctima. Si las miras desde otro lado, te pueden inspirar y convertirse en la potencia para dar el siguiente paso, que es tener un propósito, que es contribuir a otros en base a esta historia que nos estábamos contando, pero dándole la vuelta para que ese sufrimiento que tal vez tú venías cargando no lo experimente nadie más. Ahora que tú estás empoderado y que puedes contribuir a otros con tu experiencia de cómo has ido sanando aquella enfermedad, aquella diferencia social, económica, profesional, física o de cualquier tipo que te ha hecho sentir a veces menos, a veces incapaz y que probablemente hoy con las herramientas adecuadas que son nuestros aceites esenciales has podido transformar y por lo tanto contribuir a otros, darle un propósito a ese trauma, darle un propósito a esa carencia, darle un propósito a ese dilema y a esa impronta que venías cargando para que no siga siendo pesada, sino que se convierta en una aliada de tu propia historia y en el eje por el cual vas a contribuir a otros. Y eso es ser un mago esencial, eso es ser un maestro de tu propia vida, reconocer cuáles son los elementos que te rodean, darles un orden oportuno, un orden que nos beneficie y comenzar a contribuir a otros con ese mensaje. Eso es el éxito. Y el éxito en doTERRA en general, por lo que yo he observado en toda la gente que está teniendo éxito en doTERRA, es
una poderosa historia, que es tu historia. No puede haber otra más poderosa que tu propia historia, un porqué estás haciendo esto. Combinando en tu historia el por qué estás haciendo esto y compartiéndolo con locura y disciplina, vas a lograr éxito en doTERRA. Pero vámonos para atrás, ¿sabes? Si no tienes esto, solo eres un vendedor de aceites y hay montones. Y hay gente intentándolo con su catálogo y vendiéndole a las amigas, a la vecina y a la prima, y pues tienen preferencia simplemente por orden moral y familiar. Entonces, si tú no tienes un distintivo especial, el por qué la gente querría más bien a ti acercarse para comprar sus aceites esenciales, no vas a lograr conectar con ellos. Así que es bien, bien importante que sepamos. Y así, eso es algo que yo he observado todo el tiempo, amigos. La verdad es que si no hay una historia de fondo, está bien difícil construir esto. A niveles de liderazgo, por supuesto que puedes sacar un poquito de ingresos vendiendo tu autoenvío y sacando de pronto algo de producto extra y puntos y tu poder de 3 de repente. Y está padrísimo que muchísima gente pueda encontrar en ello la abundancia que requiere para tener sus aceites y para seguir viviendo este proceso de bienestar y abundancia. Pero si tú estás tomando este programa de desarrollo y si tú te estás entrenando con miras de crecer realmente tu negocio de doTERRA, debes de comprender que es básico y que es indispensable que tengas una historia, que tu historia, esta que hemos estado viendo en la clase anterior, todo esto donde se esconden ahí tus trabas, tus traumas, tus retos, es de donde viene tu porqué, para que otros no pasen por ello o porque tu experiencia te ha dado un punto de vista que pueda ayudar y contribuir o porque simplemente te has apasionado de transmitir a otros el cómo lo has logrado y cómo has ido caminando en tu vida, que es tu propio cuento, que es tu propia historia. Y con disciplina llevarlo a otros es como vamos a tener éxito, se los puedo garantizar porque lo veo en mi vida, ¿ok? Ya que los datos dicen, pero las historias venden. Y cuando la gente a lo mejor me ve en Facebook o me ve en una conferencia, puede creer que yo sé un montón, pero no porque crea que yo sé o sepa que yo conozco y tenga conocimientos profundos, sea cierto o no sea cierto, sobre los aceites esenciales, me va a comprar. La gente realmente me compra porque conoce mi historia, porque las historias venden. Y cuando conocen mi historia es cuando toman acción. Muchas veces yo estoy atendiendo a alguien en Facebook, dándole la información por el Messenger y le voy describiendo algunas características de mi producto y beneficios, básicamente, ¿no? Donde él o ella se pueda reflejar en lo que va a recibir del producto. Y le parece interesante y podría terminar en un, muy bien, muchas gracias, lo voy a checar. Y yo después de eso les mando el video de mi historia en donde les digo, claro que sí, cuando estés lista y mientras tanto te comparto mi historia de bienestar. Y muchas veces, después de ver mi historia de bienestar, que es básicamente el contar el por qué me dedico a doTERRA y el por qué me importas tú, no vender aceites, sino por qué me importas tú, en ese momento la gente regresa y me sigue haciendo plática. Me dice, ay, qué bonito, ya vi dónde vives, o qué padre tu mensaje, o fíjate que yo también creo esto, y conectamos a otro nivel, que ya no es la venta original, que ya no es la transacción fría, simplemente de cuánto cuesta, estas son las características, me alcanza, no me alcanza, bye, sino que estamos llevando a otro nivel. Y es bien importante que entendamos, como lo dice John Maxwell, este súper emprendedor que ha inspirado miles, cientos de miles de personas, y tiene una frase muy cierta, y es que a la gente no le importa cuánto sabes, mientras no sabe cuánto le importas, ¿ok? Entonces puedes ser un súper experto, como te decía, pero si no conectan con tu mensaje, si no conectan con tu por qué lo estás transmitiendo, no va a trascender, no vas a lograr lo que realmente querías causar con tu mensaje, la razón por la que lo estás compartiendo. Así que démosle un sentido a nuestro negocio en doTERRA, démosle un sentido al construir esto, el por qué te sentiste inspirado
Debe haber algo ahí en esa inspiración cuando empezaste a usar los productos o cuando los empezaste a compartir o cuando viste que empezaba a darle beneficios a tu entorno, a la gente que te empezó a creer. Empezó a haber ciertos factores que te inspiraron. Y son esos factores los que están conectados con tu historia de origen. Descúbrela. A lo mejor te estás sintiendo emocionado y contento de ver que otros se sienten bien y encuentran bienestar en cuanto a sus dolores, sus alergias y otros padecimientos. Y de ahí te acuerdas que cuando tú eras niño querías estudiar medicina, pero tenías muy malas calificaciones y entonces un día tu papá te dijo que ni se te ocurriera estudiar medicina porque reprobarías todo. Y desde ahí se te ancló el viaje de que tú no eras capaz de hacer lo que querías. Y entonces cuando llegaron los aceites esenciales, viste que podías ayudar a otros y que la medicina es vocación, básicamente, no 10 años de estudio, sino el saber cómo contribuir para que otros tengan bienestar y equilibrio y salud en su vida. Y eso lo puedes hacer con los aceites esenciales. Y ¡bam! Ya está ahí tu historia de origen, ya está ahí el por qué para ti esto es importante. ¿Ok? Vamos a analizar esto a más detalle, poniendo como ejemplo, como siempre, también un poquito de lo que es mi propia historia para que vean cómo se acomoda esto y tiene todo un sentido. El mercado quiere saber que te importa tu producto, tu servicio, más allá que el dinero. Claro que todos podemos hacer mucho dinero en doTERRA, claro que está sobre la mesa y para eso está. Y es una energía como cualquier otra, la podemos abrazar y disfrutarla, expandirla hasta donde queramos. Ahí está. Pero tu mercado, antes que eso, quiere saber por qué te importa este negocio. Quiere saber por qué los aceites esenciales, por qué escogiste doTERRA, qué te dijeron los regalos de la tierra en tu vida. Y si no transmitimos eso y te basas simplemente a describir los usos de la lavanda o los monoterpenos que tiene, o los esquiterpenos, o cualquier otra de sus componentes químicos, sus propiedades, o su lugar de origen, o su precio y su oferta, o que tienes 3x2 o lo que sea, no vas a avanzar. Tienes que conectar el por qué te importa. Ah, es que la lavanda le hizo que a mi nene le dejaran de doler los dientes y no sufrió durante la dentición. Y cuando se cayó y le salió un chipote, se la puse y fue increíble ver cómo se le desinflamó. Y cuando empiezas a sumar tu por qué, y es ahí cuando la gente va a conectar contigo. Y es ahí la importancia de por qué hemos estado trabajando tanto con nuestra historia, magos esenciales, porque tu verdad, sea cual sea, quiero que comprendas que inspira a otros. Hay tanta gente allá afuera que tanta gente allá afuera que a una gran mayoría tal vez yo le caigo mal, no le gusta mi forma de compartir doTERRA, no le gusta mi mensaje, no le gusta mi forma de pensar y lo que sea, y estoy perfectamente bien con eso. ¿Por qué? Porque al salir del closet, también, además de darle el mensaje a otros que tal vez no conectó, sí llegué contigo, conecté contigo y estoy contribuyendo a tu vida, cumpliendo mi propósito de la existencia. Entonces, la verdad, tu verdad inspira. A unos no, pero a otros sí. Y tienes que tener certeza en eso. Tu verdad son los animales y el amor que tienes por ellos, los deportes extremos, la música, las aves, los bosques, las ciudades, el conocer lugares, el viajar, la naturaleza, el cuidar el medio ambiente, la tecnología, la comida, el cocinar, el arte. ¿Cuál es? ¿Dónde está esa verdad que te inspira a ti? Y ten total seguridad de que si la sacas al mundo y la llevas a otros, también los vas a inspirar y querrán participar en todo lo que tú compartas. ¿Por qué? Porque es tu verdad y conecta con otras personas. Todos los caminos deben de llevar a tu historia, todos. Nunca describas un producto si no lo conectas a tu historia. Si te preguntan informes del difusor, no empieces a describir simplemente cuántas horas dura, sin antes decir que te encanta que dura 4 horas, porque cuando lo pones de noche para dormir, cuando estás muy cansado, a las 4 horas se apaga solito. Estás contando una historia para describir su característica. Todos los caminos llevan a tu historia. Nunca describimos un producto tal cual porque no somos un folleto, no somos un catálogo, somos individuos y esa es la magia con la que podemos construir nuestro negocio. Siempre conecta una historia
a tu producto o a tu mensaje. Pregunta tras pregunta que te van haciendo, conectas una historia, conectas una historia y conectas una historia, porque es la forma en la que la gente conectará contigo. Así que ahora, independientemente de que hay pequeñas historias para, por ejemplo, describir las características de un producto, debemos de definir muy bien cuál es nuestra propia historia de magos esenciales, ¿ok? ¿Cuál es esa propia historia que nos caracteriza y que vamos a poderla ordenar para transmitirla correctamente? El día que hicieron su tarea, probablemente hablaron de aspectos de la infancia a nivel material, a nivel educación, a nivel del orden, de la disciplina en su hogar, de su relación con sus familiares, con sus hermanos, con sus padres, con su núcleo cercano, con la sexualidad y todo lo que vimos. Ok, eso solamente fue para que tuvieran pistas desde dónde partir y desde dónde construir ya con una estructura para poderlo implementar en un mensaje público dentro de una clase en vivo, un webinar, una entrevista de uno a uno, una conferencia, tu propia historia de inspiración en donde se conecta el por qué estás haciendo esto y hacia dónde vas. Y te lo quiero transmitir con siete básicos pasitos, que si tú les das el orden correcto, vas a encontrar que efectivamente inspirarás a otros y que además no tienes que inventarte nada porque la información ya está dentro de ti y básicamente es tu historia y solamente la tienes que ir poniendo en el orden que te voy a mostrar a continuación. Paso número 1, tu historia previa, o sea, ¿dónde empezó todo esto? Érase una vez un príncipe que vivía en dónde, dónde estabas, qué hacías, por qué y por qué se origina de ahí tu historia, ¿ok? ¿Quién eras, qué cosas hacías, en qué trabajabas? Y normalmente hay un deseo externo y un deseo interno y es importante describirlo aquí. Por ejemplo, mi historia previa es, puedo partir de muchos lados, ¿ok? Pero voy a partir de mi oficina de seguros. Estoy en mi oficina de seguros, me siento satisfecho de ver que tengo resultados económicos, me siento, pues de alguna forma como admirado de saber que es posible trascender y tener éxito en lo que uno se propone. Y pues soy joven, soy soltero, tengo la posibilidad de tener el coche que me gusta, de darme ciertas satisfacciones y pues esos son los deseos externos que yo quería tener cubiertos, ¿ok? El darme cuenta que con mi esfuerzo podría cambiar el coche, viajar, tener ciertos gustos que me hacían sonreír en ese momento. Y el deseo interno provenía de la necesidad emocional de lograr una estabilidad debido a que en mi pasado y en mi infancia tuvimos altibajos importantes a nivel económico en nuestra familia que terminaron por disgregarnos alrededor del mundo. Mi papá en Chile, un hermano en Londres, el otro en Aguascalientes, mi mamá en México y yo entre Chile y México. Y en fin, todo eso me dio como digamos, la predisposición de buscar estabilidad y de buscar que no pase eso, y mucho menos hoy que tengo una familia, pues procurar que sea como sea, vamos a poder estar juntos y no por un factor como la economía, pues nos vamos a separar. Esa es mi historia previa, ¿ok? Y con eso pongo un contexto de quién soy y dónde me encontraba. El segundo punto es la pared, el intento fallido hacia lograr tus deseos. ¿Cuál fue la pared en mi historia? Bueno, pues el darme cuenta que la satisfacción real y que la paz interior no estaba simplemente en tener los ingresos suficientes para darme esos lujitos o esos gustos o ese estilo de vida que yo quería. Es más, ni siquiera estaba en tener el éxito profesional en lo que yo había elegido en ese momento desarrollarme, que era agente de seguros. No lo estaba porque me encontré con una pared tremenda al encontrar vacíos en mi ser y preguntarme, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata la vida? Si se suponía que tener éxito y tener ingresos buenos y tener una carrera prometedora y tal vez tener juventud y salud y todos estos elementos, pues deberían de ser factor suficiente para sentirme en paz y satisfecho, pero no era así. Entonces me encontré con una pared importante que me dijo, tenemos que hacer un cambio,
tu deseo interno ya cambió, tu deseo externo también se transformó, porque a lo mejor ya no era tener el carro, o a lo mejor ya no era tener tu oficina y tu despacho, o a lo mejor ya el interno, pues ya no era la estabilidad de tener un ingreso cada mes. Ahora la conciencia me pedía que lo llevara a otro nivel, porque no estamos aquí para sobrevivir definitivamente, no estamos aquí para cubrir nuestras deudas y nuestros gustos mensuales, no, definitivamente. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿qué estamos haciendo aquí y hacia dónde voy? Y esa fue mi pared. Luego viene el tercer paso de la historia, amigos, y esta es la epifanía. La epifanía es lo que nos dice una inspiración. Es ese momento en el que tenemos una revelación importante y creemos haber encontrado la solución. Normalmente es un nuevo conocimiento que no teníamos, una información que llega a nuestra vida cambiando completamente creencias y contextos de lo que deberían ser o son las cosas. Y en este caso, mi epifanía fue descubrir que más allá de las pólizas de seguros y más allá del mundo financiero y de negocios en el que yo me estaba desarrollando, existía la posibilidad de vivir en comunidades ecológicas, en lugares preciosos donde la energía se pusiera en cultivar tus alimentos, construir tu casa, cuidar a tu familia, proveer salud, bienestar y educación a los tuyos a la redonda y dar un mensaje al mundo de bienestar y de sustentabilidad. Bueno, cuando yo tuve esa información, de verdad, fue una epifanía y dije, no, no juegues, o sea, esta es la verdad. Tengo todo el tiempo del mundo por delante, tengo toda la capacidad, la energía y los recursos para dedicarme a algo así. Y entonces tomé la determinación de construir un plan, que es el cuarto paso. Este plan, con los nuevos conocimientos que yo fui adquiriendo y me metí a un diplomado de capacitador de horticultores de traspatio y empecé a estudiar y a leer y a viajar a Ecuador y a visitar otros proyectos y ecoaldeas, como aprendiendo de qué se trata este estilo de vida, cómo se educan los hijos, qué tipo de sistema llevan, en fin. Todo esto fue el plan con el que yo empecé a trabajar para llegar a este objetivo y le va dando forma a la historia. Pero toda historia tiene su toque de conflicto para que se ponga interesante. Y el conflicto llega cuando el plan no sale completamente bien y aprendes una lección grande en el camino. Miren, aquí mi lección fue impresionante, porque después de algunos años de ya emprender todo este proyecto, de haber construido mi casa, que es tu casa, con mis propias manos y mis pies, porque había que batir el barro, ¿no? Bailar ahí con el agua y todo para hacer el lodo de lo que son hoy los muros de esta casa, que de hecho ves aquí. Estamos en el tercer piso de este sueño creado básicamente con esta historia. Y el conflicto fue que no bastaba con cultivar tus alimentos, que no bastaba con tener la seguridad para tu familia, que no bastaba con tener la tranquilidad de una vida simple donde no se requirieran grandes inversiones económicas, sino que había algo más otra vez y la conciencia sigue evolucionando. Y el conflicto era, no nos vamos a aislar, no nos vamos a separar de los demás, mi familia está en la ciudad, el resto del mundo, el 99% de la gente no vive como nosotros y el mensaje es bonito, el mensaje es inspirador, pero podemos tener más impacto, podemos llegar más profundo al corazón de los demás para transformar paradigmas y mostrar que hay nuevas formas o diferentes y alternativas formas de vida como la que llevamos nosotros, como un ejemplo más, ya no ni siquiera como una forma ideal que en su momento creí que debería de ser para todos, inmaduramente, creyendo que tal vez esta sería la solución para un mundo más sano y más armónico. Hoy lo veo distinto porque vamos evolucionando y el conflicto precisamente es, bueno, ya vivo aquí, ya tengo esta estabilidad, pero ¿cómo lo llevo a otro nivel? Y no solamente en cuanto a propósito y contribución del mundo, también en cosas básicas y cotidianas como por ejemplo la economía, dado que mi esposa al ser de España, pues requería por simple conciencia familiar, pues estar yendo, presentar a los hijos, tener cierta conexión con toda nuestra familia de allá, y eso implicó pensar en ingresos complementarios para poder sustentar ese tipo de viajes para 4 personas año tras año.
Entonces el conflicto fue latente y tuvimos que replantear cosas y redirigir hacia otras formas de vida. Y entonces viene el logro. El conflicto finalmente es una potencia para acercarnos a la solución. Y con con este nuevo intento que fue ahora sí a través de los maravillosos regalos de la tierra que llegaron a nuestra vida, ya viviendo en este maravilloso espacio que pueden ver aquí en la foto, aquí entre los árboles preciosos de la Sierra Sur de Oaxaca, el encontrar los regalos de la tierra por medio de mi compañero y amigo offline, Yusef Haddad, y el transmitirme la posibilidad de vivir mejor con estas maravillosas y poderosas herramientas de la naturaleza, fue definitivamente el logro con el que nuevamente intenté hacer mi vida, construir un beneficio para mí y mi entorno y, por lo tanto, logro el deseo externo, que es la economía suficiente para poder vivir aquí sin preocupaciones de ningún tipo, incluso con las comodidades que nos merecemos, porque no se trata de un tema de ecología rechazando todas las tecnologías y las lavadoras y la electricidad y mucho menos, ¿sabes? O sea, gracias a este internet satelital o aéreo que estamos utilizando ahorita, podemos hacer esta grabación y podemos hacer todos estos materiales. Entonces es más bien una visión integrativa y ese es el logro con el que hoy puedo hablarle a otros de que el deseo externo se puede lograr completamente a través del proyecto de los aceites esenciales. El deseo externo de la casa de tus sueños, del vivir en el bosque, de tener el coche, de viajar, de los estudios de los hijos, de cubrir ciertas necesidades que traes arrastrando, de salud, de sentirte mejor, de que no te duela. Ese es el deseo externo y se puede completamente lograr con los aceites esenciales como yo lo integré en mi vida y yo ya estaba haciendo un estilo de vida, digamos, inspirador, siguiendo mi corazón, pero fue hasta que llegaron los aceites esenciales cuando pude ver manifestado y logrado completamente el deseo externo. Y sabes qué, amigo, quiero que sepas que cuando llega el deseo externo, pasamos al último punto de la estructura de la historia correcta de un buen mago, que es la transformación, que es cuando tu cerebro ya no está enfocado en las necesidades básicas y primarias, sino que realmente se ha comprobado a sí mismo que puede contribuir a otros y sumar y dar valor a la vida de más personas, empieza la creatividad a surgir y a darnos la posibilidad de manifestar nuestro deseo interno. Y nuestro deseo interno ya son nuestros sueños y nuestros propósitos más grandes, como en este caso, el de Carolina y el mío, que ha sido crear un sistema de educación alternativo para nuestros hijos, nuestros vecinos y más personas que se han integrado a este estilo de vida desde hace más de 7 u 8 años. Eso es el deseo interno manifestado, el poder inspirar a otros, el ver cómo Healing Hands nos ha donado $20,000 en una campaña de co-founder, en la que ellos ponen una parte y nosotros otra, en la que podemos hablar en frente de 2,000 y cacho personas en la convención de nuestro mensaje. Y esa es la transformación con la que concluye una correcta historia bien contada de ti mismo. No te vas a inventar nada. Ya está ahí la información. Solamente vamos dándole la estructura correcta en los 7 pasos que te acabo de compartir y te aseguro, te garantizo que vas a inspirar a otros y vas a estar con la dicha tan grande como la hemos tenido nosotros de manifestar tus sueños, de transformar tu vida y de lograr ese deseo interno con el que venimos. Amigos, es así que quiero ponerles una nueva tarea, ¿ok? Espero que estén emocionados de contarse correctamente su propia historia y por lo tanto que la tarea consista en lo siguiente. Van a redactar o grabar su historia de origen, ¿ok? Ya sea en la computadora o si la quieren grabar en video. Y la van a compartir en nuestro grupo de estudio cerrado de Facebook, Numerología Esencial. Es muy importante que tu historia contenga los 7 elementos de la estructura.
¿ok? Son 7 pasos, son 7 elementos que si tú los sigues vas a poder acomodar muy fácil todo lo que ya está dentro de ti. No vas a inventar nada, solamente ve entendiendo cuál fue el origen, cuál fue la pared, cuál fue el plan, cuál fue el conflicto, ¿sabes? ¿Cuál es tu deseo interno? ¿Cuál fue tu deseo interno en ese momento? ¿Cómo se transformó? ¿Cuál es tu deseo interno ahorita? ¿O cuál fue y hacia dónde va? En fin, es importante también que termines tu historia con tu transformación actual, o sea, lo que ya has logrado gracias a vivir con los aceites esenciales y por lo tanto tienes el derecho, digamos, el derecho moral y la experiencia de poderle llevar el mensaje a otros, porque ya lo viviste tú, ya tuviste tú una transformación, ya no te duele el dedo. Vamos, ¿sabes? Ya ganas tu poder de 3. No sé, hay algo que te ha transformado y eso es lo que tiene que terminar en tu historia. Y si consideras que no te has transformado, que todavía estás en pleno proceso y que hacia allá vas, entonces habla de lo que te gustaría lograr. ¿Ok? Termina tu punto número 7, que es la transformación, hablando de lo que quieres lograr con todo este proceso y hacia dónde va tu propia historia. ¿Ok? Espero, magos, ver sus historias próximamente en el grupo. Vamos leyéndolas de todos, comentando, retroalimentándonos, porque va a ser un ejercicio valiosísimo. Si ustedes hacen esto correctamente, van a tener ya avanzado gran parte de todo lo que veremos en la ola de la abundancia. No van a poder llegar a nada efectivo realmente con la ola de la abundancia si no definen bien su propia historia con la estructura que les acabo de dar. Así que, amigos, magos esenciales, esto ha sido el tema 3 del módulo 1, Tu mente empoderada. Soy Osvaldo Sornio, fundador de doTERRA México y líder diamante. Encantado de compartir contigo esta clase. Nos vemos por ahí en el Facebook para checar todas sus tareas y compartir con todo el grupo. Y muy pronto, en un siguiente capítulo, el tema número 4 de este módulo 1. Que estén muy bien. Nos vemos muy pronto.